El Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Gloria a Jesús. Muy buenas noches para todos mis amados. Por aquí estamos como de costumbre. Ya no tenemos que decirle. Ustedes saben que es para que no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Entonces hoy vamos a estar hablando de un tema muy, pero muy controversial. Y es acerca de el bautismo de niños. Vamos a estar demostrándole a ustedes cómo es que eso funciona. Gloria al nombre del Señor. Como siempre nos caracterizamos por tener la Biblia en la mano. Todo se trata de tener la Biblia en las manos. Gloria al nombre del Señor. Recuérdense que al principio me quise contaminar con el sistema y era con el asunto de los debates con el padre Luis Toro. Dios no nos llama a nosotros, los que nos llamamos siervos de Él, no nos llama a pelear ni a mordernos los unos con los otros. Dios nos llama a hablar de su palabra y nosotros no podemos juzgar ni condenar al padre Luis Toro, porque sabemos que después de la caída del hombre, pues entonces sabemos que ahí entró la simiente de Satanás al hombre, al género humano, a la raza humana. Entonces ahí Dios estableció o aclaró, dejó claramente establecido que va a haber una guerra que mientras nosotros estemos aquí en esta tierra, y yo sé que lamentablemente el padre Luis Toro pues está contaminado con ese asunto. Gloria al nombre del Señor. Pues entonces vamos a estar hablando de ese tema y vamos a ir paso por paso. Gloria al nombre del Señor, para que usted pueda captarlo. Recuérdese que nosotros no tenemos que venir a pelear. Nosotros vamos a hablar de la Biblia. El padre Luis Toro le han enseñado la Biblia de una forma. Entonces nosotros vamos a enseñar la Biblia siempre con el fundamento de los apóstoles. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento sino el que está establecido. Y el fundamento que está establecido es el que enseñaron los apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Pues entonces vamos a empezar. Los niños vayan a Jesús para tapar. Vamos a empezar esto. El que se resista, usted puede resistirse a creer, a pesar de que se lo esté mostrando, puede resistirse. Que es que los hermanos separados, como en la Iglesia Católica, hemos descuidado exponer la doctrina y dar los argumentos bíblicos, entonces los católicos no lo conocen y los protestantes se valen de eso para enseñar cosas que no son. Muchos no conocen la doctrina de la Iglesia Católica, entonces al no conocerla, dicen, no, pero esto no puede ser, porque nunca la han estudiado, y para eso es que yo la expongo, para que la gente lo estudie. Cuando el católico comienza a ver la doctrina de la Iglesia Católica, porque la doctrina está clara, y comienza a mirar las citas, los fundamentos, entonces dice, no estamos equivocados. Hoy presentamos Presentación o Bautismo con el padre Luis Toro. Gracias. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa. El padre Luis Toro va a mencionar 3 puntos muy importantes, que son la presentación de los niños, la circuncisión y el bautismo. Y nosotros le vamos a hablar con la Biblia en la mano. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo presentarla a la bebés? Sí, voy a presentar, dice que le presente al bebé. Debo recordarles algo. La presentación yo se la hago, no hay ningún problema. Pero la presentación, en el Antiguo Testamento se hacía
no existía el bautismo. Existía la presentación, la circuncisión y la presentación. Jesús fue circuncidado al 8º día y fue presentado al templo a los 40 días, creo que era. A los 40 días. Yo no estaba contando eso, pero no me acuerdo. Entonces, eso es. Bien, vamos a ir punto por punto. Ok. En el Antiguo Testamento, como él dice, no había el bautismo, no existía el bautismo, pero en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto que abre Jesús con su muerte en la cruz del Calvario, porque recuérdense que antes le dije a ustedes que ustedes tenían que asegurarse de que ustedes tenían que mirar, a ver la salvación desde el punto de vista judío, aunque ellos no aceptaron el Mesías, pero hay que irse a los principios judíos. Por ejemplo, ¿qué significan los judíos? Bueno, que los judíos son el pueblo escogido por Dios de toda la tierra, la cual se había contaminado con Satanás. Entonces Dios escoge este pueblo para darse a conocer de nuevo a la humanidad, para rescatarnos de la maldición, de la condenación eterna que tú y yo estábamos sumergidos. Entonces, para nosotros poder entender estas cosas, tenemos que irnos a Génesis capítulo 12, donde dice la palabra que Dios le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y entonces dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, o sea, aludiendo a Jesucristo, que venía de la simiente de Abraham, o que iba a venir de la simiente de Abraham, y tenían que venir las generaciones que Dios había determinado. Entonces, por medio de Jesucristo se iba a rescatar el mundo. Esa es la promesa. Gloria al nombre del Señor. Vámonos por punto, al pasito. Cuando ya viene Cristo, la circuncisión y la presentación fueron resumidas en el bautismo. Pero los protestantes, como no tienen bautismo, tienen que presentar al niño. Vámonos por parte, ok. Recuerden que Jesús viene a cumplir la ley. Y Jesús fue circuncidado. Porque Jesús tiene que venir a cumplir la ley. Porque ese fue el primer pacto. Por eso fue que Jesús dijo: he aquí que vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, que tenía que pasar el pacto de la ley, pero no se podía pasar al pacto de la gracia sin cumplir el pacto de la ley. Vamos a llevar las cosas claras. Entonces, Jesús tenía que cumplir la ley al pie de la letra. Por eso fue que cuando Juan el Bautista quiere rehusar bautizar a Jesús, Jesús le dice: no, espérate un momento, deja que así suceda, porque así es que está escrito, para que se cumpla todo lo que Dios ha mandado. Se lo estoy parafraseando para que usted lo pueda procesar más fácil. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vemos que Jesús, ahí queda claramente establecido que el bautismo no es para niños, porque a Jesús lo llevaron al templo a presentarlo, a dedicarlo, a dedicarle al niño a Jesús. Recuérdese que Jesús viene a establecer las nuevas normas que se van a llevar a cabo. Y todo lo que se hacía con Jesús, lo que hacía Jesús, eso era lo que queda establecido ahora en el nuevo pacto de la gracia. Gloria al nombre del Señor. Seguimos. Porque el pastor no le dejó bautizar al niño. Entonces tiene que taparle la conciencia a la familiar y decirle, pues para que no crean que el niño está sin Dios, vamos a presentárselo. Mientras que el católico ha leído. Vamos a ver qué pasó aquí.
Gálatas 3:27, y en Gálatas 3:27 dice, ¿cómo es que nos entregamos a Cristo? ¿Cómo es que nos presentamos a Cristo y pertenecemos a Cristo? No es solamente llegando y diciendo, Señor, yo te presento. No, sino con el bautismo. Gálatas 3:27, que exactamente por eso nosotros bautizamos a los niños, porque es presentarle al niño a Dios. Así que dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Imponía las manos y los bendecía. A pesar. No, espérese un momento. Es que hay una gran diferencia entre la presentación o dedicación y el bautismo. El bautismo queda claramente establecido que es un acto voluntario. Voluntario, pero de mi parte, pero obligatorio. O sea, que yo tengo que en el bautismo, usted y yo participamos en la muerte, sepultura y resurrección con Jesucristo, pero es un acto voluntario, no es un acto obligatorio. Porque si usted lee la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 17 en adelante, dice la palabra de Dios que Jesucristo puso su vida voluntariamente. Puso su vida voluntariamente y que así como Él la pone, Él la vuelve a tomar, porque ese mandamiento recibió de su Padre. Entonces, el bautismo es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículo 4 específicamente en adelante, que somos sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Jesucristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Gloria al nombre del Señor. Vamos a darle las definiciones claras. Vamos a darle las definiciones claras acerca de los tres pasos que se están hablando aquí. De la presentación, de la circuncisión y del bautismo. Vamos a darle los tres pasos. Vamos a ir poquito a poquito. Recuérdense que no andamos detrás de muchos. Andamos detrás de uno solo. Con uno solo nosotros ya hemos hecho el trabajo. Gloria al nombre del Señor. Porque la gente no le gusta saber la verdad. Gloria a Dios. Pues entonces vamos a entrar en materia. Ya vimos que ya se están mencionando tres puntos diferentes aquí. La circuncisión, la presentación y el bautismo. Entonces, en lo adelante lo vamos a ir desarrollando un poco más de lleno. Gloria a Dios. Dice, entonces mire, la circuncisión en la Biblia es un rito de ablación del prepucio, principalmente en varones, con un significado espiritual y religioso. En el Antiguo Testamento era una señal del pacto de Dios con Abraham y simbolizaba la pertenencia al pueblo escogido. En el Nuevo Testamento se discute sobre la importancia de la circuncisión física versus la circuncisión del corazón, la cual se refiere a la renovación espiritual que los creyentes experimentan en Cristo. El significado de la circuncisión en la Biblia era una señal visible y física. Visible, recuerde que eso fue exclusivamente al pueblo de Dios. Eso era prácticamente como cuando usted toma un hechizo, se lo pone a un animal, o ahora en los tiempos modernos, usted le pone un collar, le pone una cadena a una mascota, pero le ponen un sello, le ponen un distintivo, le ponen una serie, un número, una placa, una tablilla, no sé cómo, o sea, le ponen un registro. Y eso mismo era lo que significaba la circuncisión en el pueblo de Israel como pueblo único. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire cómo dice, que era una señal visible y física de la alianza que Dios había hecho con Abraham, a través de la cual prometió un descendiente numeroso y una tierra bendecida. La ley mosaica prescribió que los varones fueran circuncidados al 8º día de nacer, y la circuncisión se consideraba una
violación del pacto con Dios. O sea, si no se circuncidaba. Dice, en el Nuevo Testamento, la circuncisión del corazón, oiga, la circuncisión del corazón, es decir, la renovación interior por la fe en Cristo, es considerada más importante que la circuncisión física. Recuerde que al pueblo de Israel se le dio la ley para que el pueblo entendiera que su carácter, nuestro carácter humano, no compagina con el carácter de Dios, con la santidad de Dios. Entonces, la ley era sombra de lo que había de venir. El hombre no puede cumplir la ley de Dios, lamentablemente. Entonces, cuando ya se le da la promesa a Abraham, entonces viene Jesucristo y cumple la ley, pero deja establecido el pacto de la gracia, que aparentemente es más fácil, pero es bastante complicado, porque en la ley, cuando el hombre era sorprendido en adulterio, o en la persona, el hombre o la mujer, era sorprendido en el acto mismo del adulterio, el hombre lo podían matar, a la mujer la podían matar. Pero ahora, en el pacto de la gracia, si usted y yo miramos, imaginamos y dibujamos, entonces ya nosotros hemos pecado, que no es tan fácil como la gente se cree. Lo que pasa es que ahora la gente no conoce, la mayoría de la gente no conoce la ley y la gracia de Dios, lamentablemente, aunque me sea feo decirlo. Estamos viviendo un evangelio que ya usted sabe. Entonces sigue diciendo acerca de la circuncisión. La circuncisión fue un tema de debate en los primeros cristianos de la iglesia, pues los cristianos debían decidir si seguían la circuncisión como una práctica requerida para la salvación. O sea, había una disputa, pero al final prevaleció la gracia, porque la ley nadie pudo cumplirla. Dios eliminó el vivir por vista, el vivir por apariencia. Usted y yo podemos ir a un templo, podemos ir a 4 paredes, podemos hacer lo que nos parezca para impresionar a la gente, pero ahora Dios no nos juzga a nosotros, es por la intención, es más bien por el interés, por el esfuerzo que usted y yo hacemos para complacer a Dios, para obedecer a Dios. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, mire, en Génesis, en el capítulo 17, versículo 10 al 14, vamos a leer lo que dice la Biblia ahí. Génesis, capítulo 17, capítulo 17, versículo 10 al 14. Génesis 17, 10, 14. Gloria al nombre del Señor. Dice: mire cómo dice la Biblia. Gloria a Dios. Excúsenme el inconveniente. Gloria a Dios. Vamos a leerlo. Génesis 17, versículo 10 al 14. Dice: este es mi pacto que guardarán entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿Entiende? Ese es
la circuncisión era la señal de que el pueblo de Israel había sido elegido, el pueblo de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a leer en Levítico. Vamos a leer en Levítico capítulo 12, versículo 3 también, que ahí lo ratifica. En Levítico capítulo 12, versículo 3. Levítico 12, 3. Mire cómo dice. Y al octavo día se circuncidará la carne del prepucio del niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Eso lo leímos antes en una enseñanza que dimos acerca de María, que tenía que cumplir la ley, porque ella era una mujer exactamente como las otras, solamente que tuvo el privilegio que todos lo sabemos, pero no hay que darle ninguna gloria a María. Gloria al nombre del Señor. Entonces, mire lo que dice en Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Gloria al nombre del Señor. Romanos capítulo 2, 28 al 29. Mire cómo dice. Vamos a leerlo. Romanos 2, 28 al 29. Mire lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así, lo que queda claramente establecido que la circuncisión, ya eso pasó, porque era un pacto, era algo que para Dios distinguir a su pueblo, era para Dios ir demostrándole al pueblo que tenían la necesidad de que alguien pagara, de que tenían que arrepentirse primeramente y que tenía que cumplirse el veredicto que Dios había dado allá en Génesis capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Entonces, por último, podemos ver lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 6, para ya dejar claramente establecido lo que le he venido enseñando. Gálatas 5, versículo 6. Mire cómo dice. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Ya aquí se acabaron todos los reglamentos, sino aquí ya tenemos que aceptar claramente de que tú y yo no podemos cumplir la ley bajo ninguna circunstancia y que no vale más nada sino que la fe en Jesucristo el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, todo eso se lo sabe, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, vamos a seguir ahora lo que es la presentación del niño. Recuérdense que el padre Luis Toro habló de tres cosas diferentes: la circuncisión, la presentación y el bautismo. La presentación o dedicación. Eso es una práctica común en muchas iglesias cristianas, y a pesar de ello es posible que aún hoy algunos se preocupen si esto es algo que deberían hacer o no los padres de la familia en la iglesia local. Pero antes de responder la pregunta, es necesario que definamos qué es la presentación o dedicación de los niños. Eso es algo que usted y yo tenemos que olvidarnos de los ritos y de la práctica sin saber aún de lo que nosotros estamos haciendo. Es lo mismo que pasa con el bautismo.
Por eso que usted ve que el mundo entero está en pecado hoy prácticamente. ¿Por qué? Porque nadie conoce la Biblia. Entonces ya la serpiente ha tomado ventaja. La serpiente ha tomado ventaja. Entonces mire lo que dice la palabra de Dios. La presentación de niño es una respuesta pública de los padres ante el compromiso al que Dios ya les ha llamado, donde manifiestan una clara comprensión de su rol como discipuladores de sus hijos, con la ayuda del Espíritu Santo, orando que él o ella llegue a conocer, amar y a seguir a Dios. Ese es el deber de los padres. Ahora, nosotros que hemos andado descarriado, andando por todas las clases de basudero de este mundo, le vamos a hacer la pregunta, porque yo anduve ahí. ¿A quién de nosotros se nos enseñó la Biblia? ¿A quién de nosotros? A ninguno. Si el 99% de las personas no saben ni lo que es el bautismo. Y por eso es que anda haciendo de todo. Los que lo bautizaron, porque el que se bautiza voluntariamente, como lo dije antes, el bautismo es la muerte, la renuncia a este cuerpo pecaminoso que peca contra Dios, como dije ahorita, que dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 17, que es que Jesús pone su vida voluntariamente, y el bautismo es un acto voluntario de nosotros que nosotros queremos reconocer, o sea, que reconocemos que nosotros estamos pecando contra Dios. Entonces, simbólicamente vamos a enterrar este cuerpo. A Jesús lo mataron, lo sepultaron y resucitó. Entonces, usted y yo, la muerte nuestra es el arrepentimiento, la decisión de parar de pecar por este cuerpo. Entonces, ya es con este cuerpo. Entonces, muerto, entonces nos sepultamos en el agua. Y cuando salimos del agua, entonces ahí viene el Espíritu Santo, como sucedió con Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, cuando Jesús llega a donde Juan el Bautista, que Juan no quiere bautizarlo. Entonces sí, Jesús le dice, sí, tú tienes que bautizarme porque así que Dios lo ha establecido. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús salió del cielo, salió del agua salió Jesús, dice que se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió como paloma. Ahí ya están las dos personas de la Trinidad, y la última que falta dice que tronó en el cielo su voz, el Padre, y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero Jesús no recibió el Espíritu Santo hasta que no se bautizó. Jesús no se escuchó la voz del cielo hasta que Jesús no se bautizó, porque Jesús está simbolizando, representando al hombre pecador. Sí, Jesús estaba representando al hombre pecador, a mí y a ti, y Dios no estaba contento con nosotros. Dios no estaba contento con nosotros, nosotros estábamos condenados, pero por medio de Jesús fue que se abrió la puerta. Y si usted lee, por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 27, usted se va a dar cuenta que dice que el velo del templo se rasgó. Ese es otro punto, pero yo quiero enseñarle a usted la necesidad que usted y yo tenemos de reconciliarnos con Dios. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo que separaba al pueblo de Dios, que solamente donde entraba el sacerdote, y había un lugar que dividía, el velo dividía el templo en dos partes, en la parte que estaba para el público y la parte del sacerdote. Entonces, cuando muere Jesús, el velo del templo se rasgó en dos, se rompió, simbolizando, demostrando que ya tú y yo tenemos derecho a entrar directamente a la presencia de Dios. Gloria al nombre del Señor. Esto es profundo, ¿sabe? Entonces, ¿qué dice la Biblia de la dedicación de los niños? La presentación de los niños no es una ordenanza bíblica, es decir, no existe ningún pasaje que obligue a los padres a hacerlo, pero
Por eso la hemos definido anteriormente como una respuesta deseada por los padres. La presentación del niño. Señor, tú me diste este niño, pues yo te lo presento. Te lo pongo en tus manos para que tú lo gobiernes. Haz con él lo que tú quieras. Esa es la presentación del niño. Señor, mira, este fuiste tú que me lo diste, pero yo te lo presento porque es tuyo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, comúnmente se han presentado dos casos como el fundamento bíblico para esta ceremonia cuando Ana presenta a Samuel. Por ejemplo, en Primera de Samuel, en el capítulo 1, versículos 27 y 28. Mire lo que dice la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Dice, por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor, y adoró allí al Señor. Esa era Ana, la mamá de Samuel. Ustedes se recuerdan la historia, que estaba estéril, que era estéril, y se fue al templo a orar. Y bueno, ese es otro tema, no me quiero entrar ahí. Entonces, mire entonces ahora en Lucas capítulo 2, versículos 22 al 24. Mire lo que pasó, lo que tenía que pasar. Dice, al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra matriz será llamado santo para el Señor, para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor. Gloria al nombre del Señor. Así sigue el asunto. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver entonces ahora lo que es el bautismo. La palabra bautismo proviene del griego baptisein, que significa sumergir o lavar. En el contexto cristiano, el bautismo se refiere al rito de iniciación en la fe. Oiga, al rito de iniciación en la fe. Por eso es que usted ve que hay muchas personas que han sido la escoria, la peor escoria de la sociedad. Pero cuando se convierten al evangelio, usted ve que cambian. Muy pocos y muchos también se puede decir. Quizás usted solamente se pueda fijar en los que no han cambiado. Pero déjeme decirle, yo soy testigo de eso. Y no quiero entrar en el yo, porque yo no vengo aquí a presentarme yo. Yo vengo a presentarle el evangelio de Jesucristo. Pero yo conozco el cambio radical que hay. Yo conozco que yo era adicto a una droga farmacéutica que me tenían, que yo me paniqueaba si yo no la bebía. Yo sé el cambio que había cuando yo tenía que caminar en 4 pies y el Señor me sanó, que no había médico que me sanara. Yo soy testigo de esto cuando yo tenía que durar 3, 4 y 5 días tirado en el piso, que no podía pararme, que tenía que caminar en 4 pies y vivir acostado. Yo soy testigo cuando yo estaba manejando un vehículo que tenía que ir a sacarme de ahí para yo poder salir del mismo. Yo soy testigo cuando tenía que fumarme 1,5 cajas de cigarrillo. Yo soy testigo cuando yo tenía que hacerlo obligado, el beber alcohol y andar como un loco ahí en la calle. Yo soy testigo de esas cosas. Y hoy a mis 63 años yo no hago nada de esas cosas. Yo no vivo la vida loca. O sea, que es que la paga del pecado es muerte. El ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y yo soy testigo de eso. Sí, yo soy testigo de eso. Entonces, mire cómo que se dice. La palabra bautismo proviene del griego baptisein, que significa sumergir o lavar. En el contexto cristiano, el bautismo se refiere al rito de iniciación en la fe, que implica una inmersión, o sea, zambullirse en agua como símbolo de muerte al viejo yo y resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Lo que le leo siempre en el capítulo 6 del libro de los Romanos. Se lo voy a repetir para que usted lo lea, para que usted lo pueda
procesar. La Biblia de las Américas, en Romanos capítulo 6, le voy a leer un par de versículos para que usted lo pueda procesar. Mire cómo dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando usted muere, no resucita, ni vuelve a hacer lo mismo, ni se vuelve a ver, ¿verdad que sí? Entonces, mire cómo sigue diciendo: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos vivir en él? Entonces dice: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso es lo que significa la muerte al pecado. Jesús murió a la vida para que tú y yo pudiéramos resucitar. Pero tú y yo tenemos que morir al pecado. Entonces, tú y yo tenemos que morir al pecado, porque Jesús no va a morir de balde. Jesús no va a morir gratis. ¿Entiendes? Entonces, mire cómo sigue diciendo: por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Sepultado en el agua. Es un sepulcro simbólico, el agua. Entonces, mire cómo dice: a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. O sea, Jesús resucitó de los muertos. Entonces, cuando tú y yo salimos del agua, entonces vamos a recibir el Espíritu Santo, porque ya nos hemos limpiado. Pero entonces tenemos que vivir una vida basada en lo que dice el Espíritu de Dios. Sí, ¿entiende? Por eso es que el padre Luis Toro cita lo que dice Joel, que dice: y después de todo esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los niños verán, los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños, y todas esas cosas. Entonces, Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Escuche bien: su espíritu sobre toda carne. Ahora bien, ¿por qué se llama la carne y el espíritu? Bueno, porque eso es lo que tú y yo somos. Porque Juan, dice la Biblia, que bautizaba con agua para perdón de pecado. Pero cuando Jesús se fuera, entonces era que venía el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo, en sumersión completa al agua, ese es el verdadero bautismo. Y es por decisión propia. Tiene que ser una decisión porque tú quieres hacerlo, no porque se te obligue. Tú tienes que saber lo que estás haciendo. Y por eso es que usted se caracteriza, que tiene que seguir haciendo lo mismo y lo mismo, lo mismo. ¿Por qué? Porque usted se repite lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, usted todavía no está muerto al pecado. Entonces, usted va a confesarle sus pecados a un hombre que no puede perdonárselo. La Biblia habla muy claro en Hebreos capítulo 10 que dice: sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecado, no puede haber remisión de pecado. Gloria a Dios. Y eso está claro de la carne y el espíritu. Usted es testigo. Su propio yo le da testimonio de lo que usted está haciendo. Pues el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas y le dice: digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, porque la carne y el espíritu hay una lucha entre sí para que no puedan hacer lo que quieren. Entonces usted va a obedecer a quien usted pertenece. Entonces ahí usted se va a dar cuenta de la gran diferencia que hay entre las obras de la carne y y el fruto del Espíritu Santo. Así es que los voy a dejar con esto. Ya por lo menos sabemos que está la circuncisión en el Antiguo Testamento, está la presentación y también está el bautismo, que son tres cosas diferentes. Después lo vamos a seguir desarrollando. Les recomendamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo, porque aquí en Facebook lo van borrando paulatinamente y así usted lo puede compartir. Si usted entiende que puede ayudar a alguien, le puede dar like también para que YouTube lo recomiende.
Y si no, pues también como usted quiera. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y seguimos para adelante en el nombre del Señor. Shalom.